nosotros al final escuchamos y no juzgamos, pero sí interpretamos los datos. Las propias plataformas no permiten acceso a terceras, herramientas que puedan pues, meterse a introducirse para ver data. Creo que aquí podemos hacer un llamamiento a todas las marcas y compañías. Un comentario negativo no es una crisis. No es una crisis, ¿no? A lo mejor si es de un influencer puede serlo, pero uno solo no es una crisis, aunque a nadie nos guste recibir comentarios negativos. Si tienes datos versus si no los tienes, ¿realmente te hace actuar de una manera diferente o no? Y si es así, ¿cómo los cambia? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Brief, el podcast de Creap Digital. Hoy vamos a hablar de escucha digital, gestión de crisis, todo en redes sociales. Y en este episodio nos acompañan Ruth Cacho, Associate Director del departamento, y Alberto Fernández, Executive Associate del departamento. No lo he dicho, pero sois los dos responsables del área que tenemos de Insights y un poco toda parte de escucha. Bienvenidos a los dos. Gracias. Bueno, ahora mismo, si queréis por ir introduciendo un poco, vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de escucha. A nivel de redes sociales o conversación digital, que ahora mismo se inician las crisis igual que antes, se inician diferentes. ¿Dónde se inicia hoy una crisis? Bueno, pues al final nosotros siempre tenemos una serie de alertas automáticas referentes a lo que es el tema de la marca, toda la conversación de cara al cliente, los productos y servicios que ofrecen, y ese tipo de alertas también nos ayudan a anticiparnos a una crisis, por ejemplo, cuando determinamos que hay un incremento en el volumen de menciones. En este caso, lo que nosotros siempre decimos es que no se trata solamente de realizar una escucha como tal, de ver que ese incremento se ha producido porque sí, sino de interpretar esos datos y saber por qué se ha producido ese tipo de incremento. Entonces, al final, nosotros nos basamos en ese tipo de picos en los que también está relacionado a lo mejor con algún hito relacionado con la marca, donde vemos también perfiles que han obtenido un gran alcance sin saber muy bien por qué, porque a lo mejor no son perfiles tan conocidos, y sobre todo también cuando vemos interacciones en plataformas que normalmente la marca que estamos monitorizando no tiene tanta presencia y que en este caso sí ha provocado mucha interacción con contenidos de personas de perfiles más anónimos. Sí, y al hilo de lo que dice Alberto, sobre todo, y hablando más de redes sociales, lo que vemos normalmente es que suelen generarse, o donde hay más conversación suele ser en Twitter, en X. En Facebook quizás también temas de comentarios, sobre todo dependiendo del sector y de la compañía en sí, pero al final es Twitter, yo creo que la red por excelencia de las crisis. Vamos a ir un poco a lo que es la base, porque habrá quien diga, oye, están hablando de crisis en redes sociales. ¿Y qué es el social media listening? Vamos a explicarlo o intentar explicarlo de manera sencilla para quienes nos están viendo o escuchando. Vale. El social media listening sería un monitoring, una monitorización de toda la conversación y de toda la actividad que se produce en el entorno digital, en este caso en redes sociales, pero no solo redes sociales, recoge también menciones en noticias online, en blogs, en foros, en reviews, o sea, todo lo que queramos monitorizar a nivel digital de lo que se está hablando. Se puede hacer, o sea, tenemos información de qué se está hablando, quién lo está diciendo, cómo se está diciendo, qué sentiment tiene, si es positivo, si es negativo, si es más informativo, con un tono más neutral. Entonces, bueno, pues da muchísima información para extraer insights. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos en este área, lo que hacemos es analizar esos datos que nos da el software de monitorización que con el que nosotros trabajamos, y lo que hacemos es interpretar estos datos, porque está muy bien tener millones de datos que nos da, que la verdad que es una maravilla la herramienta que usamos. Tenemos datos cuantitativos, cualitativos de
todo lo que te puedas imaginar, de todo lo que quieras extraer prácticamente se puede saber, pero hace falta alguien que sea capaz de reinterpretarlos o decir si realmente es interesante para el cliente, para la compañía, para el sector o para la persona para la que estemos realizando ese análisis. Me viene bien lo que has dicho para hilar la siguiente pregunta. Para quien no entienda qué es esto, oye, ¿qué diferencia hay entre monitorizar y hacer una escucha estratégica? A los dos, que me conteste quien quiera. Bueno, nosotros al final escuchamos y no juzgamos, pero sí interpretamos los datos. Entonces, es verdad que, como decía Ruth, podemos enfrentarnos a un gran volumen de menciones, pero la clave al final está en saber por qué se produce ese volumen y cuáles son los insights que de verdad le interesa al cliente de cara a una comunicación más estratégica. Entonces, aunque nos enfrentemos a un gran volumen de menciones, es importante saber por qué se ha producido, en qué momento puntual se ha producido y relacionado con qué, y sobre todo cuáles son esos perfiles de mayor alcance que forman parte de esa conversación y que nosotros podemos abordar también para encaminar un poco la reputación de la marca que estamos monitorizando y cómo va a hacer frente a esa crisis. Y hablabais antes un poco de esos ángulos muertos, ¿no? Como si fuera una cámara, que hay zonas donde no podemos estar grabando y no podemos estar atentos. ¿Cuáles son las redes donde hoy no podemos, al menos de manera automatizada con una herramienta, no podemos monitorizar? Pues básicamente TikTok y LinkedIn. ¿Y por qué? Son dos redes, bueno, pues porque las propias plataformas no permiten acceso a terceras herramientas que puedan pues, meterse e introducirse para ver data. Entonces lo que hacemos con este tipo de plataformas, que sí que es cierto que quizás antes no había tanta conversación, tanto en LinkedIn como en TikTok, pero ahora sí que cada vez están siendo más demandados, porque al final los usuarios la usan también más, no como Twitter quizás, pero sí que se forman más debates. Entonces, nos estamos encontrando con que los clientes nos están pidiendo cada vez más pues, ese análisis de qué se está diciendo en LinkedIn. Pues nos toca hacerlo de manera manual, es que no tenemos otra alternativa a día de hoy. Sí, pero bueno, yo creo que eso al final lo que da o pone de manifiesto que hay herramientas buenísimas ahora mismo, oye, hay muchas, nosotros trabajamos con Brandwatch, tampoco hace falta ocultarlo, pero yo creo que pone el valor no tanto en la herramienta, aunque en Brandwatch son muy buenos y hay otras herramientas buenísimas también en el mercado, sino yo creo que el valor está en los profesionales, ¿no? Que trabajamos en esto, que interpretamos los datos, Alberto lo decía antes. Oye, nosotros analizamos e interpretamos. Y yo creo que en esa parte, no solo el análisis, porque el análisis te lo da la herramienta, sino de la interpretación, de saber, oye, cómo interpretar esos datos, saber anticiparte, creo que está el valor. ¿No pensáis? ¿Qué creéis que es más importante? ¿La herramienta, el profesional, ambos, o hay alguno yo creo en mayor medida? Yo creo que es complementario. Es una combinación de ambas. Claro. Al final, la plataforma, en este caso, como bien has dicho, Brandwatch, te da unas herramientas con las que es muy fácil realizar una monitorización de temas clave, pero también está dentro del profesional saber cuál es el valor que tiene que aportar dentro de esa monitorización y, sobre todo, qué es lo que le interesa al cliente saber. Porque también es verdad que los clientes no tienen un expertise que a lo mejor podemos tener nosotros, que ya trabajamos con la herramienta, y a lo mejor si tú le presentas un informe en el que solamente hay una recopilación de esas menciones, ellos no van a saber muy bien dónde está el valor de lo que le estás aportando. Sí, yo creo además que todavía, o sea, aunque las herramientas son muy buenas y creo que con la IA están evolucionando todavía un poco más, pero creo que la intervención del humano incluso para revisar esas menciones sigue siendo imprescindible. Sí, o sea, el sí, sentimiento, todas las herramientas, sí. yo creo, habidas y por haber, te hacen una identificación del sentimiento, pero yo, igual que hace años, a día de hoy, sigo viendo que la ironía y el sarcasmo no lo coge, determinadas expresiones malsonantes que no voy a decir, que pueden llegar a ser, en buen sentido, las toma como negativas. Hay todavía, yo creo, falta, y yo creo que a la persona a día de hoy no la podemos sustituir, a la herramienta casi con un trabajo de chino sería, pero incluso sí. O sea, que yo creo que el fundamental en esta combinación creo que es el analista, el ser humano, el que se encarga de esa interpretación de datos. Sí, sobre todo de cara a medir lo que es la reputación, que me imagino que hablaremos más tarde. Es importante también saber discernir entre lo que es un sentimiento negativo y positivo. Es verdad que la herramienta te da sus líneas, más o menos sus directrices para saber enfocar un comentario u otro, pero está dentro de nuestras manos saber si ese comentario de verdad es perjudicial para para el cliente que estamos trabajando o no. Y eso también depende un poco de nosotros y de todo el contexto que nosotros ya llevamos encima sobre el cliente.
Y vamos a ir adentrándonos en el tema crisis, que antes os lo quería preguntar porque vamos a hablar bastante de ello, pero ahora ya vamos a hablar en profundidad. Resumido, ¿se puede detectar una crisis antes de que ocurra? ¿Sí o no? Sí, se puede detectar. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo, no? ¿Cuál es la receta de la Coca-Cola? Lo ha comentado antes Alberto por encima. En este caso la herramienta que usamos nosotros sí que tiene alertas preventivas o alertas cuando detecta un incremento de actividad de unas palabras clave que hemos introducido en la query. Entonces, bueno, o personas con determinada influencia o personas, también. o sea, sí, hablamos de a manera general, bueno, se puede monitorizar prácticamente todo, entonces cualquier actividad inusual que detecte la herramienta que genere un pico de actividad se puede detectar, se mandan mails automáticos, entonces es fácil detectarlas siempre que siempre que haya un monitoring ongoing. Es decir, por ejemplo, en el sector banca muchas veces nos encontramos con que hay incrementos de actividad porque usuarios empiezan a comentar no puedo pagar con tarjeta, no me va el TPV, he ido a pagar en un taxi y no me ha funcionado, en gasolineras tampoco. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos llegan esos mails de alertas y decimos, uy, pues está pasando algo o va a pasar algo, porque hay muchos usuarios quejándose de estos problemas que tienen. Entonces, de esta manera te da tiempo a reaccionar o a trabajar en un plan de crisis que debería ya estar un poco también trabajado de antes, pero bueno, te da tiempo a tomar decisiones más estratégicas o más pensadas que en un caso que te pille de repente. Sí, yo creo que no solo en las alertas, sino, y antes te lo decía, cuando es un macroinfluencer, oye, una María Pombo, una Dulceida y te pone una mención, ya sabes, si es negativa, que te va a caer. Sí. Pero ya sabéis que ahora mismo estamos viviendo una tendencia que es el poder que tienen los microinfluencers. Tienen pequeños grupos de seguidores, pero que generan muchísima prescripción. Yo creo que ahí la unión un poco de la herramienta y el analista sí que puede decir, oye, esta persona, que aunque no la conozca nadie, en su nicho es muy conocida, ha puesto un comentario y nos va a venir esto. Entonces yo creo que hay veces que es por el número de menciones y otras veces porque alguien ¿por quién lo dice? Importante te ha podido decir algo. Sí, después te sorprenden muchos perfiles que a lo mejor no tienes en el radar porque no tienen una gran cantidad de seguidores y de repente han subido un contenido un poco más polémico en el momento exacto de la controversia y se ha hecho viral, ha recibido un montón de interacciones y al final es de los más destacados cuando tú haces el seguimiento. Sí, y luego es cierto que hablamos mucho de redes sociales, pero yo creo que también hay otros espacios donde hay que escuchar. Yo hace años hacíamos el monitoring para una empresa de envíos muy reconocida y tenían una incidencia y no sabían que la tenían y la detectamos por mensajes en un foro, en un hilo de foro y realmente era una incidencia real. No me acuerdo de dónde porque esto ya pasó hace unos años, pero creo que era por la zona de Castilla-La Mancha, en un pueblo, y había incidencias que nunca llegaban los paquetes. Y al menos la dirección más de operaciones y de marketing de la marca no lo sabían. Entonces, bueno, hicimos un informe y dijimos que había X repetición de menciones, en un foro varias personas quejándose de eso, y al final pudieron solventar un poco ese problema gracias a un poco a esa labor de escucha. Entonces yo creo que hay esa parte de escucha que es muy útil de la marca, pero que incluso que va más allá de las redes sociales, que yo creo que hay que mirar otros espacios. Sí. No solo las redes, bueno, los foros yo creo que también son plataforma importante y sobre todo, bueno, en determinados sectores pues importan más, o sí que es cierto que los usuarios igual no van a Twitter a quejarse, sino que van a los foros. Hablamos sobre todo del sector financiero y todo lo relacionado con accionistas, hay foros donde la conversación está... Sí, tenemos foro coches se puede decir. Bueno, foro coches también, hay por foros supuesto. Más de nicho de inversión, hay otros, bueno, hay foros de todo tipo, hay muchos que son verticales, otros más generalistas, pero los foros siguen vivos. Bueno, tenemos un cliente del sector financiero que cada cierto momento puntual en algún tipo de acción referente a la compañía hay que monitorizar principalmente los foros porque es donde están todas las personas relacionadas comentando. Ya lo has anticipado antes un poco, Ruth, pero por poner y detallar a los dos, Alberto, tú aporta también, ¿qué señales tenemos o podemos identificar de una crisis antes de que estalle? Que digamos, oye, si hay esto y esto, va a haber crisis. Yo te diría ese incremento de menciones
que luego, como bien habéis dicho, está ese papel del análisis posterior que se hace o durante ese aumento de menciones, vemos, oye, que no puede ser una crisis, que pueden ser un aumento de menciones, pero menciones positivas. Pero bueno, normalmente en muchos casos suelen ser negativas. También en ese incremento, cuando hay una polarización del ámbito más negativo, en este caso, por ejemplo, si varios medios online recogen la noticia, pero con un titular a lo mejor algo más capcioso, pues entonces un usuario lo suele compartir todavía más. Cuando ya hay un montón de perfiles anónimos que están compartiendo ese mismo titular, ese incremento ya se multiplica, pero el alcance es todavía mayor, porque encima es un titular más negativo. Entonces eso incide dentro de la marca. Cuando la mayoría de comentarios relacionados con la marca que estamos monitorizando ya sean negativos, ahí también es un indicador de que se va a producir una crisis. Sí, yo creo que, por resumir, hay dos factores clave. Uno sería rápido crecimiento de menciones, obviamente negativas. Si son positivas, oye, nos estamos haciendo virales y todo fenomenal y en el buen sentido. O dos, identificar que un líder de opinión, que lo hemos dicho antes también, te ha dicho algo que eso va a hacer que crezcan las menciones rápidamente también. O sea, que yo creo que es un poco una y la otra, y luego al fin y al cabo es importante estar encima y poder solucionarlo rápido. Porque, ¿cómo identificáis que un pico de conversación es algo puntual o realmente es un riesgo reputacional? Es que depende mucho de la crisis, o sea, depende mucho del momento en el que, o sea, normalmente las crisis suelen tener un pico de actividad, suben y bajan, y son picos muy puntuales, muy puntuales, que se ven muy bien en la gráfica del volumen de menciones. Tú puedes ver un pico que se produce por una crisis. Un día concreto, mientras que el resto del tiempo el volumen es más exactamente, entonces... Y también es verdad que, como ha dicho Ruth antes, el hecho de hacer un seguimiento continuo, con más frecuencia, te permite anticiparte, porque, por ejemplo, para ciertos clientes donde a lo mejor tienen algunos proyectos más controvertidos, el hecho de que ya dentro de la plataforma, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea, se organicen de cara a realizar algún tipo de convocatoria en contra de la marca o del proyecto que se está tratando, lo que sea, ya te hace anticiparte de que, por ejemplo, esa convocatoria se va a realizar el día X y ya tienes que monitorizarlo ese mismo día. Sí, yo creo que también hay que poner en mayúsculas y aclarar a la gente es que hay que diferenciar lo que es una crisis de lo que no lo es. Tener un comentario negativo, incluso algunos, no son crisis. A veces nos alertamos, oye, están hablando mal de mi marca. Ya, es que en Twitter la mayoría de las cosas que se hablan es para mal, y lo sabemos. Entonces, algunos comentarios negativos dentro de un pico de conversación no es una crisis. Yo diría que cuando vemos que ese pico tiene una mayor parte de la conversación en negativo, ahí es cuando creo que hay que empezar a sacar pues llamar a los bomberos y empezar a apagar el fuego, porque de verdad nos encontramos en una crisis. Entonces yo creo que hay que ver mucho el peso y el porcentaje de comentarios negativos respecto al total de toda la conversación. Sí, y también, bueno, lo decía Alberto antes, sobre todo tener en cuenta quién lo está diciendo, es decir, ya no solo que opinion leaders o usuarios con mucho más alcance, sino también si ya se meten los medios de comunicación a publicarlo y a compartirlo en sus redes, ahí probablemente la crisis escale mucho más rápido y con mucho más alcance. Y perdona Ceci, lo que decías antes respecto a saber diferenciar entre un fuego que hay que apagar o simplemente un comentario puntual, yo creo que también está dentro de nuestra labor como más expertos en este tema, saber educar de alguna forma al cliente y diferenciar lo que es de verdad una crisis a lo que es un comentario puntual, y también saber calmarle las situaciones en las que a lo mejor se puede ir un poquito la cosa de madre, pero que no tiene nada que ver con una crisis reputacional de verdad, y eso también es parte de nuestro trabajo. Sí. Yo creo que aquí podemos hacer un llamamiento a todas las marcas y compañías. Un comentario negativo no es una crisis. No es una crisis, ¿no? A lo mejor si es de un influencer puede serlo, pero uno solo no es una crisis, aunque a nadie nos guste recibir comentarios negativos. O sea, si a nosotros hoy nos ponen un comentario negativo de que no ha gustado este episodio, pues diremos, oye, no ha gustado, pero una crisis no es. No si lo ya es. todo el mundo dice, oye, me gusta. Eso sí lo es. Pues igual sí es una crisis. Pero que sepan que los monitorizamos, o sea, que cuidado también lo que ponen y ya está. Aquí el resumen es, escuchamos, monitorizamos e interpretamos. Eso es. Oye, ¿y qué diferencia una escucha superficial de una escucha que realmente evita una crisis? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay que aplicar? Bueno, nosotros lo que hacemos quizás más
Es decir, nosotros si tenemos un monitoring ongoing o sobre un determinado tema, hay muchos datos que da nuestra herramienta que efectivamente te ofrece información de absolutamente todo, pero luego a la hora otra vez de definir qué es una crisis o qué no es una crisis, sobre todo lo que hacemos es ya más casi manualmente que de manera automática, que es lo que te da la herramienta, leer cada una de las menciones y tener en cuenta pues muchas veces el sentiment de las mismas, que es al final lo que te va a indicar si los comentarios son negativos o positivos, pero para eso hay que hacerlo de manera manual, porque las herramientas de vez en cuando pues una vez más fallitos. La importancia de la persona. Exactamente, ¿no? Yo creo que esa escucha efectiva sí. es muy importante, que haya un buen analista detrás y que, oye, sepa decir, oye, cuidado aquí, hagamos algo para evitar que esto vaya más. Vale, vamos a seguir adentrándonos en el mundo de las crisis. Hemos hablado mucho de prevención de crisis, de qué hacer, cómo detectar. Vamos a poner que ya ha estallado. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuál es el paso desde que se detecta una crisis hasta que se resuelve? Pues lo primero, como habíamos comentado, es activar una serie de alertas para medir un poco el alcance de esa crisis, saber un poco cuáles son los picos principales, cuál es el volumen de menciones y cuáles son los principales perfiles que están interactuando dentro de la conversación. Luego, para tener simplemente un fundamento, comentárselo con el cliente y también saber cuál es el protocolo a seguir y de qué forma vamos a actuar y hacer frente a esa crisis. Luego, por supuesto, seguir con la monitorización constante, diaria, cada X horas, para ver un poco cómo se va desenvolviendo y cómo va evolucionando esa conversación. Conforme vaya evolucionando la conversación, también se debe ir identificando esos perfiles que están formando parte y aquellos que están teniendo mayor alcance y que están siendo más partícipes, para finalmente hacer un informe de cierre para contar un poco cómo está la situación actualmente y cuáles son las medidas estratégicas que tenemos que seguir para hacer frente, ¿no?, a esa crisis. ¿Crees que hoy día se puede gestionar una crisis a nivel digital sin un equipo como el nuestro? Puede ser interno, que lo tenga el cliente, pero al menos un equipo que esté analizando un poco y monitorizando lo que se dice. Yo creo que no. O sea, ya no es un equipo nuestro experto en data o en monitoring o lo que sea, sino yo creo que ya no solo tampoco en el entorno digital, sino una crisis reputacional de una compañía, es que tienen que estar implicados desde la alta dirección hasta nosotros, que son los que luego analizamos los datos, pero es importantísimo que todo el mundo o sobre todo todos los altos mandos tengan conocimiento de cómo actuar frente a una crisis pues que se pueda dar de unas características más especiales. Entonces, para eso, pues tener un manual de crisis, hacer formaciones, bueno, lo que ya sabemos más a nivel general, yo creo que es muy importante para luego estar prevenidos y poder actuar pues de manera consecuente o de manera más estratégica, ¿no? Y no tomar decisiones rápido porque no tengo antes establecido unos pasos a seguir. Y sobre todo tener una comunicación constante con el cliente para estar coordinados y saber qué mensajes son los que tenemos que transmitir, cuáles son las crisis que hay que identificar de verdad y cuáles son las más superfluas. Total. Y sobre todo cuáles son las herramientas que disponemos, ¿no?, para hacerle frente. ¿Y qué errores veis que cometen las marcas o las compañías cuando no tienen toda esa información que nosotros damos o que da una herramienta como Brandwatch o otra herramienta de social listening? Lo que hemos comentado antes está muy bien, que es el hecho de al final alterarse cuando una crisis no está del todo identificada, y ya sobre todo anticiparse y formar parte ya de la conversación sin tener claro cuáles son todos los elementos que forman parte de esa conversación. Una vez que ya podamos analizar todo ese volumen y cuáles son los picos principales que hay que hacerle frente, pues entonces ya podemos actuar y ver cuál es la mejor forma de interceder, pero mientras tanto yo no me anticiparía sin tener claro todos los elementos que forman parte. Total, y sobre todo también tener cuidado a la hora de comunicar. Es decir, si tú ya estás en una situación de crisis y por la angustia o por quieres publicar una respuesta o un comentario dando respuesta a esa crisis, o sea, piénsatelo antes de hacerlo y que sea
todo, o sea, que esté todo muy bien argumentado para tener argumentos, y nunca mejor dicho, porque probablemente todos los usuarios o haters, de así podemos hablar, o incluso trolls, es que van a seguir yendo, o sea, van a ir a por ti a pesar de que tú digas algo. Entonces tiene que ser argumentos o sea, tienes que tener argumentos muy sólidos que te permitan un poco contrarrestar todo lo negativo que se está diciendo y que sean verdad también, claro, porque muchas veces... Sí. Pues nos hemos encontrado pues, con marcas que igual por poner fin a una crisis o por dar una solución a una crisis se aventuran a poner lo primero que se les pasa por la cabeza o sin chequearlo mucho y sin ver las posibles reacciones que puede tener y la crisis va a peor, va en aumento. O situaciones en las que a lo mejor el cliente ve un comentario de una persona que tampoco tiene tanto alcance ni un gran interés mediático y ya quiere contestarle a la publicación que ha hecho, denunciar, o sea que nosotros intentamos ser cautos siempre a la hora de tomar medidas cuando estamos detectando una crisis y saber muy bien dónde afinar. Sí, yo creo que es importantísimo siempre en una estrategia de marketing y comunicación digital, pero más si cabe en una crisis, saber cuál es el siguiente paso que vas a dar y pensarlo mucho y analizarlo. La respuesta no puede responder a la urgencia y a la rapidez, porque muchas veces ahí es donde está el error y ahí es donde las marcas todavía agravan más la crisis. Hay veces que, oye, era una crisis y la marca o la compañía da un mal paso o toma una mala decisión y todavía agrava un poco más. Añadiendo un poco antes a lo que decía Alberto, que es cierto que hay muchas veces que hacen una montaña de un granito de arena, pero hay veces yo creo que al revés. Es cierto que no las grandes marcas, porque yo creo que casi todas ya saben la importancia que tiene monitorizar la conversación alrededor de su marca y sus productos en redes sociales, pero hay compañías a lo mejor de reciente creación o pues no lo sé, pero que no le dan tanta importancia a esto y al revés, se encuentran ya con una crisis muy avanzada tarde. Y yo creo que eso es lo que te da el social media listening, es el poder anticiparte y demás. O sea, que cuando ya la crisis está, dices, oye, hay miles de menciones sobre tu marca y no son positivas, pues ya hay a ver cómo abordamos esto y es un problema. O sea, eso también pasa. ¿Cómo realmente creéis que cambia, o sea, si tienes datos versus si no los tienes, realmente te hace actuar de una manera diferente o no? Y si es así, ¿cómo los cambia? Sí, o sea, yo creo que básicamente teniendo datos a través de las herramientas de monitorización, lo que conoces es la realidad del contexto donde se mueve una compañía y del sector, porque una compañía puede pensar sin hacer esta monitorización o esta escucha social que los usuarios están encantados, que los consumidores están encantadísimos también, los stakeholders, etcétera. A través de tener estos datos lo que te permite es saber la realidad de lo que piensa la gente de tu compañía. Entonces, me parece que es clave saber obtener estos datos para poder luego tomar decisiones a nivel estratégicos, o sea, a nivel estratégica, perdón, me he liado, para poder tomar decisiones más estratégicas tanto a nivel de comunicación como a nivel de negocio. Lo que es la auténtica percepción, ¿no? de todo el público, aunque no sea a través de tus canales directos, lo que es en el entorno digital. Entonces es verdad que es importante hacer una monitorización frecuente dentro de las posibilidades y del volumen de cada marca, pero sobre todo para ver cómo va evolucionando, porque te permite anticiparte, pero sobre todo te permite tener un prisma general de que tiene la opinión que tiene el público sobre ti en el entorno. Vamos a salir un poco de la crisis, aunque ahí queda, y vamos a hablar más de escucha en general. En Creap Digital hablamos mucho de reputación y que ayudamos a nuestros clientes a mejorar su reputación. Realmente, en una escucha, ¿cómo medimos si la reputación mejora o empeora? Pues justo hace unos meses hemos lanzado un nuevo producto en el área digital, que lo que hacemos es medir esa reputación que tienen las compañías en el ámbito digital y más en concreto en redes sociales, que creíamos que había ahí un gap que no estaba del todo pues, desarrollado, ¿no? Que no encontrábamos herramientas que fueran capaces de medir como tal la reputación de una compañía en redes sociales. Entonces lo que hacemos para ello es que tenemos en cuenta, por un lado, las menciones con más alcance de un determinado tema, una determinada compañía, un determinado sector, y por otro lado tenemos en cuenta el sentiment de estas menciones. Entonces lo que hacemos luego es como una especie de
media o una especie de cálculo con el que establecemos si una compañía tiene una reputación que está en un riesgo permanente de crisis, es decir, una reputación malísima con comentarios negativos, fatal, o bien si tiene, por el contrario, una reputación excelente donde la mayoría de los comentarios o las menciones con más alcance son positivas. Entonces, en ese sentido, hemos establecido ese índice reputacional digital por el que sabemos, pues eso sí, una empresa va a necesitar ayuda en términos de crisis o ya pues ha trabajado muy bien la reputación y tiene un excelente ratio de porcentajes positivos. Y es importante este índice también porque te ayuda no solamente a conocer la reputación de tu marca o de un producto o un servicio en concreto en un momento puntual, sino que también te lo permite, como hemos hablado antes en el tema de crisis, conocerlo previamente a la crisis y también posterior a esa crisis y saber cómo ha evolucionado esa percepción. O también te sirve para conocer un poco tu reputación o en qué momento estás respecto al resto de tus competidores, referente a todo el tema del sector, una campaña que hayas lanzado, o sea que también... no solamente tiene que ser un momento puntual, sino saber si ahora mismo tu marca está en un momento positivo de cara a la opinión pública o en un momento de riesgo que hay que achacar, claro. Y Alberto, ¿qué ventajas dirías que tiene, aunque ya habéis dado algunas, respecto al modelo habitual que ya dan las herramientas del análisis del sentimiento clásico? Al final, también la importancia de los profesionales es que tiene un factor humano en el que de verdad analizamos, porque lo que hemos hablado, que las herramientas tampoco te dan de forma tan exhaustiva lo que es el sentimiento. Es verdad que te ayuda, pero nosotros también podemos conocer un poco la percepción que hay referente a la marca que estamos monitorizando. Al final es un indicador que se basa en un universo más global, del tema de la reputación, pero nosotros somos los que tenemos que determinar exactamente si dentro de ese universo el extracto de menciones que cogemos es el adecuado para saber si esa reputación está siendo positiva o negativa respecto al resto. O sea que yo creo que también es una cosa más innovadora en la que te puede ayudar a tu marca a tomar decisiones en función a la situación en la que se encuentra actualmente. Yo creo que hay un tema que creo que no habéis mencionado, que es que el índice reputacional digital que hemos lanzado desde Creap Digital al final nos ayuda a comparar marcas de manera similar. No todas las marcas tienen el mismo volumen de conversación y hasta ahora pues era complicado poder comparar una marca que te genera miles o millones de menciones y otra que genera muchas menos. ¿Cómo comparas eso? Al final aquí lo que estamos poniendo es una nota a tu reputación y con esto lo vas a poder ver. Yo creo que eso es bueno porque va a ayudar a las marcas a saber en qué punto se encuentran. Hay algunas que dirán, oye, no tengo buena reputación o la tengo buena. Aquí lo que hacemos es un análisis objetivo, objetivamos lo que es la conversación en redes sociales de tu marca. Bueno, y realmente, ¿cómo creéis que se puede aplicar este índice a una crisis o una campaña? O sea, ¿qué aplicación real y práctica tiene? Bueno, sí, lo que hemos dicho antes, al final a nivel sectorial se puede saber también un poco cuáles son aquellas marcas que tienen mejor reputación dentro de tu entorno o incluso dentro de otro entorno que sea similar o parecido al tuyo. También se puede saber a la hora de, por ejemplo, extraer insights de campañas que han tenido una buena reputación y que también se pueden utilizar para campañas tuyas propias y también para temas de contenidos y saber un poco también cuál es la conversación más positiva que se está teniendo y también enfocar un poco toda la estrategia comunicacional de tu marca en torno a ella. Sí, también saber el posicionamiento, lo que estabas comentando tú ahora, quizás irnos un poco más allá de ese share of voice que muchas veces analizamos para ver dónde está posicionada una marca respecto a sus competidores, se puede hacer también en base a este índice. Entonces, lo que te dice es ese share of voice, pero orientado a la reputación, es decir, una comparación de la reputación que tiene tu compañía con el resto, de una manera totalmente objetiva. Yendo un poco a lo que demandan los clientes, más allá del contexto crítico, por ir alejándonos de la crisis, ¿qué tipo de insights nos solicitan más los clientes? Ya os digo que alejados de un contexto de crisis. Pues yo diría sobre todo es la identificación de temas de interés, ya no solo para una compañía en concreto, sino también para un sector en concreto. También otra cosa que es
como diferente, pero es analizar mediante grupos de conversación o qué autores, o sea, sobre qué temas están hablando determinados autores. Por ejemplo, políticos, los miembros del Congreso, de qué están hablando los miembros del Congreso en Twitter durante 6 meses. Cuáles han sido los topics de conversación de los que más han hablado, los que más han interesado también a los usuarios, porque eso también lo podemos ver mediante todo el tema de interacciones y tal. Y yo creo que ese también es un trabajo bastante curioso también porque ofrece unos insights relevantes para marcas que quieren saber en base al sector en el que operan qué están diciendo también unos líderes de opinión que son importantes, ya más allá de a nivel negocio como tal. Directivos también de renombre, de compañías, para saber un poco cuáles son los temas principales que tratan en el sector y que también, por ejemplo, a nosotros nos ayudan a la hora de hacer algunos informes como el de posicionamiento de directivos que hacemos cada año. O sea que... Y yendo un poco a lo que es marketing y comunicación, Alberto, ¿tú crees que podemos saber tendencias o adelantarnos a las tendencias que vienen de uso, hábitos y demás si analizamos la escucha? Yo creo que también basándonos en otras escuchas anteriores se pueden determinar cuáles van a ser las nuevas tendencias de cara a los próximos años. Es verdad que se puede ver con una monitorización un poco más genérica, pero con palabras clave concretas, cuáles son los formatos, los canales y cuáles son los temas de conversación que más están interesando. Porque al final es verdad que a un nivel más cuantitativo se puede ver tanto un incremento en ciertas temáticas como un decrecimiento en otras. O sea que de cara a futuras tendencias podemos verlo perfectamente. Bueno, y ya es una cosa que estamos haciendo. Sí, también otro tema es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el newsjacking o cómo a través de estas monitorizaciones detectar tendencias ya casi en real time durante, yo qué sé, una semana, pues vemos que hay un incremento de un determinado tema. ¿Interesa a alguna marca o alguna compañía incluirse en esa conversación para generar más visibilidad y más notoriedad? Pues eso también es una cosa que solemos trabajar, y esos contenidos pues se pueden trabajar tanto para redes sociales como para otro tipo de comunicaciones que también generen esa visibilidad. Sí, yo creo que lo que podemos decir una marca que no solo un análisis de escucha te vale para gestionar una crisis o anticiparte, o incluso para ver lo que se dice tu marca o la competencia, sino que también te puede valer para explotar y dar un paso más allá en tu comunicación digital. Porque yo creo que puedes explotar mucho más y llevar una estrategia mucho más afinada en cuanto a los intereses de tu target si haces eso. Sí. Y oye, por ir acabando ya, que yo creo que ya hemos hablado de muchos temas, pero ¿qué le diríais a una marca que hoy no tiene ningún sistema de escucha digital? Pues que al final es importante que sepa que se está perdiendo una herramienta que consideramos esencial para conocer tu entorno y también tener las suficientes menciones o insights para medir tu estrategia y saber muy bien dónde afinar. Al final se trata de afinar muy bien para puntuar en lo que es el centro de la diana y no quedarte en los márgenes. Sí. Yo les diría que no tener escucha en sí es ya un riesgo. Es decir, no saber de qué está hablando el entorno de la compañía o la realidad de esa compañía a través de lo que los usuarios están volcando en redes sociales o más en general en medios de comunicación, blogs, foros, etcétera. Creo que están en riesgo de, primero, no conocer el propio contexto de su propia compañía y segundo, pues pueden entrar o pueden tener una crisis en cualquier momento y no tomar las decisiones adecuadas por no tener esta detección previa. Yo me voy a sumar, yo les diría que si realmente no están haciendo ningún tipo de labor de escucha, no tienen una estrategia digital completa. Están dejando un trozo sin cubrir, tanto a nivel de riesgo como a nivel de oportunidades. Yo creo que aquí están ambas y creo que es muy importante para una marca hoy día saber lo que se dice, tanto de su marca como tendencias del sector, que ya no hemos hablado. Entonces, creo que es un buen resumen y desde aquí animamos a todas las marcas a que se suben a hacer la escucha. Yo creo que ya la mayoría lo hacen, pero bueno,
Nunca está de más recordarlo. Bueno, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Ruth, Alberto, por estar aquí hoy los dos. Y oye, encantados de teneros en próximas ocasiones. Muchas gracias a todos los que habéis visto este nuevo episodio de Debrief. Si os ha gustado y queréis ver más, pues siempre podéis dar like a este episodio y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.